Una de las cosas iniciales que quiero que tengamos en cuenta es ¿qué es una nación cristiana? Tenemos varias concepciones o pensamientos. Pensamos que una nación cristiana es una nación donde el cristianismo es la religión establecida como la religión de la nación. Esa no es la percepción bíblica. No es donde todo ciudadano es cristiano. De hecho, en la palabra del Señor nos habla que siempre habrá quienes tienen una respuesta positiva al llamado de Dios y quienes no. No es donde la mayoría de los ciudadanos son cristianos. Básicamente, una nación cristiana es una nación fundada o establecida sobre los principios bíblicos, los principios del reino de los cielos. Una nación cristiana tendrá la Biblia como su fuente, como la fuente de toda ley y de toda su moralidad. Así que cuando estamos hablando de una nación cristiana, básicamente estamos hablando también del tema de gobierno y de reino, que el apóstol Marcela lo dijo la semana pasada. El propósito principal de Dios no es nuestra salvación. La salvación es un resultado, sino su reino. Romanos 10, 9, 10 nos dice que si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, es el Rey, es el Kyrios, Él es el dueño absoluto, el amo. Si lo confesamos a Él y creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Es decir, antes de salvación está el señorío y el gobierno. El asunto de la salvación es un asunto de señorío. Dios quiere que a través de su gobierno en cada individuo, Él sea el que gobierne en toda nación. Es muy importante entender que el reino de los cielos está presente donde Él está. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? Ir a la iglesia, cantar los cantos, todo eso hace parte de nuestra relación con Dios, pero la esencia, la base, como dice en 2 Timoteo 4, nos dice que ese es el cetro del reino de Dios, su justicia. Cuando el Señor reina, la justicia trae paz a los individuos y a las naciones. Voy a adelantar acá para una pregunta muy importante. El reino, ¿qué significa reino de Dios? Significa soberanía. Soberanía o reinado o gobierno. No podemos hablar del reino de Dios sin hablar de su reino. Nosotros hemos visto cómo ha avanzado el reino de los cielos en estos siglos. Hay un crecimiento vertiginoso, hay un crecimiento tremendo y sobrenatural. Hace unos años me compartía un pastor que lo secuestró la guerrilla, se lo llevaron, lo amordazaron, lo amarraron, le vendaron sus ojos, lo metieron en una cajuela de un auto y lo subieron montaña arriba. ¿Usted se imagina cómo se siente uno? Que lo lleven, lo amarren y él, pues, lógicamente ahí se puso a paz con Dios. Cuando llegó estaba listo. A las 3 horas y media que llegó, lo sentaron allí, estaba todo un contingente y el que lo llevó le dijo: bueno, amado pastor, bienvenido. Todos nosotros nos hemos convertido y no tenemos quien nos bautice. Para eso lo trajimos, nosotros lo devolvemos a su casa otra vez. ¿Saben por qué? Porque el reino de los cielos está avanzando sin que tú y yo a veces sepamos qué, cómo, qué es lo que Dios está haciendo. Podemos ver, hay algo que el enemigo siempre ha tratado de usar, los medios de comunicación, para mostrar solo lo negativo, solo trata de mostrar una opresión. Siempre hay lo que hemos visto a través de la historia, es que el enemigo quiere usar la publicidad, quiere usar todo lo que son los medios para hacer propaganda a su reino.
Pero Dios está haciendo cosas maravillosas y sobrenaturales y mayores todavía. A veces cuando pienso en esto, pienso en lo que pasó cuando Jesús murió. Cuando Él muere, vemos que hay unos discípulos con Él. Se supone que esos discípulos, al ver lo que le ha acontecido a su maestro, ellos permanezcan fieles, ellos estén adelante. Es más, muchas veces no solo crucificaban al caudillo, al líder, sino también a sus seguidores. ¿Y qué pasó con esos discípulos de Jesús? ¿Qué pasó? ¿Ellos qué hicieron? Uno de ellos, ¿qué? Lo vendió. ¿El otro? ¿Qué hizo otro de ellos, de sus discípulos? Lo negó. ¿Qué hicieron los otros? Huyeron. Pero en ese momento surge en el libro de Lucas algo muy importante, donde habla de un discípulo secreto de Jesús, un hombre llamado Simón. Y este hombre era un hombre de un reconocimiento, era una persona muy vinculado a la política, con un nivel social, económicamente, era un hombre de mucho dinero, y era un hombre que era muy reconocido, de tal manera que él fue el único que se atrevió a ir por el cuerpo de Jesús y reclamarlo. Ese discípulo secreto surgió en el momento más crítico, cuando los que estaban con Jesús le abandonaron. Y eso nos muestra algo del reino de los cielos, porque el reino de Dios avanza a través de los corazones que se rinden a Él. A veces pensamos, y en este caso lo que está pasando en nuestro país, la coyuntura política que tenemos, hay movimientos, está el movimiento cristiano Justa Libres, y hay otros cristianos en la política en diferentes lugares. A veces pensamos que, y quiero decirlo con respeto y todo, porque es claro que el reino de Dios avanza en la medida en que el reino está en el corazón de los hombres. Hay personas que son justos, siervos de Dios, que conocen al Señor, y estas personas cristianas, que Dios es su rey, su gobernador, están allí en una instancia pública, en cualquier partido político, en cualquier lugar, quizás como servidor público o no, pero en cada lugar donde un creyente está, allí está el reino de Dios, porque el reino de Dios avanza de tal manera que Dios quiere usar a la iglesia. ¿Quién ha sido llamado para discipular la nación, para transformar la nación? ¿A quién ha llamado Dios? A su iglesia. De tal manera, y yo quiero animarte hoy, porque si alguno aquí está comprometido con algún partido político, tiene algún puesto público, quiero decirte que tú estás en el lugar donde Dios te quiere tener. Y que no importa la afiliación política, lo importante es que tú sepas y entiendas tu responsabilidad como hijo de Dios, como ciudadano del reino, para que tú allí brilles, para que lleves la luz del evangelio allí en medio de las tinieblas, para que muestres a través de tu carácter cristiano, a través de tu conciencia limpia, a través de lo que son las convicciones, los valores y los principios, que tú allí reflejes el reino de los cielos, muestres el carácter de Cristo, porque la iglesia es la que está esparcida en medio de la comunidad. No solamente es el lugar físico, no es solamente es una denominación. La iglesia es cada creyente en el lugar donde ha sido llamado para llevar el reino de los cielos. El reino de Dios es un reino de gobierno. Estamos hablando de gobierno. Y hay una tercera cosa que quiero marcar en este tiempo que tengo, y es la tercera cosa que vemos en la palabra, es que el reino de Dios, la manera en que se establece el reino es a través de la ley. Es la forma del gobierno cristiano. A través de la historia, la iglesia siempre ha participado en la transformación de las naciones, trayendo la ley, porque todo rey tiene una ley para gobernar. Cuando hablamos del reino de Dios, Dios estableció la ley civil. Dios es el que creó, el que
sino la ley civil, la creó Dios. Hoy en día los juristas y aún el Imperio Romano, que se dice que desde Roma es que viene, es en donde se da el nacimiento de la ley civil, pero bíblicamente hablando, la ley civil viene o emana de Dios, porque Él es el Rey soberano, Él es el que estableció las leyes, como dice la palabra del Señor. A través de la ley civil es que se establece la justicia del reino de Dios. Cada reino tiene un rey y cada rey una ley por el cual gobierna. ¿Cómo se establece el reino de Dios en una nación? ¿Cómo se establece el reino de Dios en una familia? ¿Cómo se establece el reino de Dios en una iglesia? A través de la obediencia a su ley, a través de la obediencia a sus mandamientos. Cuando tú y yo queremos ver el reino de los cielos, como lo dijo Jesús, para que así como es en los cielos sea que aquí también en la tierra. Podemos hacer esta gran pregunta fundamental para todas las naciones: ¿quién o qué es la fuente de la ley en una sociedad? ¿Cuál es la fuente o cuál es realmente, podemos decir, en dónde nace la ley de esa sociedad? ¿Cuál es la fuente o la ley en una sociedad? La fuente o ley de la ley en una sociedad es el Dios de esa sociedad. Hoy vemos naciones siendo gobernadas por, de pronto algunas, por el materialismo, el humanismo, porque lo que la ley aprueba, a lo que la ley sirve, nos muestra el Dios que adora esa sociedad. Por eso vemos hoy en día sociedades completamente comunistas, socialistas, los vemos unas sociedades tiranas, porque voy a entrar y con esto creo que es mi aporte en esta mañana. La ley revela, la ley de Dios, la ley revela a un Dios justo que ha colocado leyes en el universo, que no actúa con parcialidad. Tenemos un Dios que fue el que creó el cielo y la tierra, y Él estableció leyes naturales, leyes físicas, leyes morales y leyes estéticas para que se pueda ver reflejado su reino. El llamado al hombre fue, al haber sido hecho el hombre imagen y semejanza suya, Dios le dio también un gobierno y un reino a través de la ley. Dios le dijo al hombre que había creado su imagen y semejanza, le dijo: vaya, extienda, multiplícase, gobierne, llena la tierra con mi presencia, con mi gloria. Y le dijo al hombre: tú debes guardar, es nuestro deber, guardar o proteger la tierra y el lugar donde Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la autoridad juntamente con el nacimiento, el lugar donde nacemos. Delante de Dios somos responsables por nuestra nación. Dios nos llamó a guardar y proteger a nuestra nación, pero también nos llamó para que transformásemos, para que pusiéramos orden en esta nación, para que trajésemos su ley a esta nación, para que esta nación de Colombia sea una nación libre, sea una nación próspera, sea una nación que viva en armonía, una nación que tenga la justicia de Dios en ella. Tú y yo somos responsables de establecer ese reino. Dios nos dio la autoridad. Hoy tú y yo tenemos el poder para traer una transformación en esta sociedad. Y ese poder tú y yo lo ejercemos a través de un voto, a través de dar nuestro voto, o de dar nuestro respaldo a una filosofía, o de dar nuestro respaldo a un sistema de gobierno. Estamos, a través del voto, estamos transfiriendo esa autoridad que tenemos en un representante, alguien que a nuestro juicio, bajo nuestro razonamiento, bajo nuestra responsabilidad y bajo un conocimiento real y responsable de sus políticas, de su carácter y de su vida, vemos que esta persona tiene realmente en su corazón la claridad del reino de Dios,
para que Él nos represente el 11 de marzo y las votaciones presidenciales. Y sobre todo yo digo que de una manera tremenda tenemos como iglesia que trabajar para lo que va a pasar en el 2019, porque allí se van a establecer alcaldes, alcaldías menores, lo que son todo lo que es la parte de gobernación, y allí realmente va a ser establecido un régimen en esta nación, y necesitamos como iglesia discipular a nuestra nación para que los hombres que ocupen esos lugares sean hombres que conozcan la ley de Dios y que en su corazón esté el establecer el reino de los cielos. Algo de lo que vemos en la palabra de Dios, Samuel Rutherford, de 1644, este hombre en su tesis, lo que él escribió fue la base posterior para el gobierno civil, para la ley civil en lo que fue Europa y todas las naciones de la Reforma. La obra pionera de él se llamó Lex Rex. ¿Qué significa eso? Esto está en latín. Lex significa ley, Rex significa rey. ¿Y qué es lo que hablaba Samuel Rutherford? Él declaraba que la ley debe estar por encima de todos, incluso de los monarcas. Es decir, la ley es el rey. Cuando en una nación cristiana, una nación temerosa de Dios, hay un gobernante, hay un presidente, un alcalde o en cualquiera de los lugares públicos, alguien que teme a Dios, reconoce que es un servidor público y un representante de Dios, y que Él es el primero que debe estar por debajo de la ley. Por eso hablamos de Lex Rex. ¿Qué es lo que ha pasado en este siglo? Que se ha invertido. Las naciones paganas, los gobiernos paganos, los gobiernos que no temen a Dios, cambian eso y lo ponen como Rex Lex, porque el rey está por encima de la ley, donde una sociedad se vuelve soberana. Y no diría una sociedad, es un grupo social que se sube al poder, toma el control y se ponen como reyes, como dioses o monarcas, y establecen ellos su propia ley. Y si Dios no gobierna en sus corazones, entonces nos traen opresión. Quiero que leamos un pasaje en Mateo capítulo 20, versículo 25. Aquí hay un contraste entre lo que es un gobierno que no teme a Dios y un gobierno temeroso de Dios. Y Jesús aquí está haciendo un contraste. Mira lo que dice en el versículo 25. A él le habían pedido, una madre le pidió que sus hijos estuvieran los dos a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, para gobernar. Aquí, esto fue una petición política. Una mujer se acerca a Jesús, la madre de uno de los discípulos, con un pensamiento completamente mundano y profano de la ley y del reinado, y le pide a Jesús que le dé un puesto político a él. Mira cómo se acerca a ella. No, para no llevar más tiempo, voy a ir más bien al punto 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, eso es lo que le dice el Señor a los discípulos: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones sé qué? Hay dos cosas que se busca a través de la política, de una política mundana y una política que no teme a Dios. Número uno, dijo Jesús, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, controlan, ejercen poder, ejercen dominio. Gobernantes de la nación enseñorean, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, señorío y control. Poder y control. Esas son las dos cosas en lo que se fundamenta la política. Por eso el Señor hizo un contraste y dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser grande, ¿qué? ¿Cuál es la política de Jesús? Es la política de la toalla y el platón. Un servidor público es una persona puesta por Dios para el servicio de la comunidad, sobre todo de la protección de los desamparados, de aquellos que se le vulneran los derechos, aquellos que no tienen una voz. El servidor público ha sido puesto por Dios
para servir al Señor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a ver cuál es el contraste que vemos en el mundo hoy en día. ¿Cómo es el sistema de gobierno que vemos hoy en día en las naciones? La concepción bíblica de la sociedad y del gobierno civil es siguiente: Dios es el gobernador y soberano, de Él emana la ley, de Él emana la libertad, la dignidad y el valor del ser humano. Él es nuestra fuente de autoridad, no hay otra. Por lo tanto, como Él es el creador, como Él es el originador de todo, como Él es el gobernador y el que sostiene todo, la ley de Él es la que hará que todas las naciones puedan mantenerse en el orden en que fueron creadas. Pero ¿cómo gobierna Dios? Él gobierna a través de su gobierno en individuos, con algo que se llama el autogobierno, o como lo podemos llamar, el dominio propio. Dios gobierna desde el interior del individuo, desde el interior hacia el exterior. El gobierno a través del cual Dios gobierna es un gobierno y es una autoridad y es una sumisión en consentimiento, en libertad. Entonces, Dios quiere gobernar a través de los individuos, y estos individuos, Dios instituyó tres instituciones, creó tres instituciones divinas: la familia, la iglesia y el Estado. Y Dios quiere que los individuos, a través de su autogobierno, puedan establecer la ley y la presencia y el gobierno de Dios en la nación. Esa es la manera del gobierno divino, por consentimiento, en libertad. Nos dio, básicamente, nos creó con conciencia, con libertad, para que podamos permitirle a Él su gobierno. ¿Cuál es la concepción mundana del hombre, de la política pagana? Aquí vemos una escala entre la anarquía y la tiranía. ¿Cuál es la anarquía? Donde el hombre es soberano. Y ese es el punto muy importante. Cuando el hombre es soberano, significa que realmente la sociedad es soberana. Es decir, Dios no existe, la ley la pone la sociedad. El que esté en el poder con sus familias y sus allegados son aquellos que van a mantener y controlar. Son ellos dioses, son ellos los que saben qué quiere el pueblo. Es más, no solo eso, esos gobiernos anárquicos quieren apoderarse de toda la propiedad privada, tanto externa como interna, de nuestra conciencia, de nuestra fe, de nuestra creencia, y ellos quieren ejercer dominio en la familia, en la iglesia y en el gobierno. Ellos son los que quieren ponerse. Pasamos al otro lado. Cuando el hombre es soberano, hay una anarquía total. Es el hombre que gobierna. El que está en el poder establece las leyes. Lex rex. Para ellos, si la ley no funciona, entonces el rey cambia la ley. El otro contraste es el Estado, donde el Estado es soberano, es una tiranía. ¿Qué significa eso? El gobierno, el que está en el poder, la institución es la que manda y la que gobierna. Eso se llama tiranía, y por eso ellos gobiernan, subyugan a través de la bayoneta, a través de las armas, a través de la fuerza, a través de imponerse. No hay consentimiento. Ellos son los que se adueñan de nuestras posesiones, de nuestra capacidad. Ellos quieren que nuestra capacidad no sea para prosperar y para llevar a las familias a que progresen, sino el que tiene que crecer y progresar es el Estado. Bíblicamente hablando, Dios creó individuos libres para que sean prósperos, justos, para que haya paz en las naciones, para que haya mercado común, libre mercado, para que a través de nuestras capacidades podamos generar progreso y prosperidad. El gobierno tirano va a buscar cada vez, a través de impuestos, a través de imposiciones, a través de leyes, gobernar al individuo, quitarle su poder y su autoridad, quitarle lugar a la familia y gobernar hacia nuestros hijos. Como lo dijo en su momento Chávez,
que los hijos ya no eran de las familias y de los padres, sino del Estado, que la propiedad ya no era de los individuos y las familias que habían luchado y habían creado el capital para esto, sino que le pertenecía al Estado. Este es un contraste. Por eso, cuando el Estado es soberano, siempre querrá coartar nuestra libertad y siempre va a buscar, porque para ellos la base de esta soberanía y de esta tiranía es creer que existen hombres buenos y que con sus buenas ideas siempre van a querer decir: nosotros sabemos lo que usted no sabe y nosotros denos lo que usted tiene. Quitamos sus propiedades, las expropiamos, nosotros nos apoderamos de todo y se lo repartimos en partes iguales, sin contar que ellos son los que tienen la mejor parte y se la llevan, ¿no? Por eso, a través de lo que creemos en la palabra de Dios, es que tú y yo debemos estar buscando, a través de nuestras decisiones, que sea Dios el soberano y el que gobierne en esta nación. Legislar a través de la ley civil que Dios ha establecido, donde hay libertad, donde hay dignidad, donde el ser humano no importa si tiene un título o no, si es rico o pobre, si es blanco o negro, somos iguales delante de Dios. Y la capacidad que Dios nos ha dado y la autoridad que nos ha dado, lo hacemos a través de un voto. Yo les pido hoy que en conciencia y responsabilidad podamos conocer el acontecer de aquellos que están hoy lanzados a la política, para que subamos personas que tengan una política que esté bajo el gobierno de Dios, que sean personas que Dios esté gobernando sus vidas, sus corazones, porque si no son personas al cual Dios es el que gobierna, nos va a gobernar a través de imposición y van a hacer que nuestra nación realmente sea una nación que vaya a un caos. Dios nos ha llamado para que podamos ver a una nación libre, próspera, justa. Vamos al apóstol Marcela, nos va a dar esta siguiente parte. Uniendo a lo que acaba de decirnos el pastor, hay dos porciones que Dios ha puesto en mi corazón para este año, siendo este año 2018, y como había explicado, no sé, como 3 enseñanzas pasadas quizás, acerca de lo que significa el número 8, diciendo que el número 7, proféticamente en el alfabeto hebreo, tiene una simbología fuera de su valor numérico. El 7 significa el cierre o la conclusión de un ciclo, la terminación de, no por ser algo malo, sino simplemente porque lo que Dios tenía ya fue hecho, ya fue concluido. Y el 8, que estamos en el año 2018, habla acerca de una apertura hacia un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, un inicio de una nueva estación, que es en lo que estamos ahora, con las promesas de saber que hay oposiciones, obstáculos que se presentan, pero mostrábamos un portón lindísimo que estaba abierta la puerta. Ese portón se abría y veíamos a través del portón una abundancia de vegetación. Y lo que Dios dice en el año 18 que estamos, es que es el inicio de entrar, atravesarnos, romper, poder llegar con las promesas de Dios y obtener lo que Dios ha dicho que nos pertenece o lo que Él haya prometido. Con esa dirección profética, Dios me dio 2 porciones específicamente. Una era retomando lo del año pasado, la palabra que me dio, que para un tiempo como este, que fue lo que el Señor me dio, y veíamos que para un tiempo como este, Dios nos había llamado como Comunidad Cristiana de Fe, como Misión Suramérica, nosotros en el equipo apostólico, el cuerpo gobernante de la misión. O sea, veíamos cómo Dios nos había llamado para tomar un lugar, para ocupar un lugar, para estar en una parte de nuestra vida, quizás también geográficamente o físicamente, haciendo lo que Dios nos había llamado para hacer. Y
esa fue tomada del libro de Esther. En el libro de Esther, Mardoqueo les decía que Mardoqueo, el tío que la crió porque ella era huérfana, en las historias del Antiguo Testamento, aunque esas historias sucedieron de verdad y también tienen una simbología los personajes de esas historias. Entonces este personaje de Esther, una niña joven del pueblo judío, que la llaman para ella formar parte de las doncellas que están preparándolas para ser futura reina de Persia, que era el reinado donde, perdón, pues sí, era donde ellos vivían. Susa era la ciudad, el reino de Persia. Era donde vivían. Susa era la ciudad donde ellos habitaban. La preparan a ella, la tienen lista, la escoge, el rey la escoge a ella, y hay unas leyes, como decía ahora el pastor Darley, que ellos tenían que cumplir. Una de estas era que si el rey no la llamaba, si no la mandaba a llamar, ella no podía ir donde el rey y presentarse donde él, ella tenía que esperar. Entonces, el que era de mayor confianza, que trabajaba con el rey, que se llamaba Amán, quien odiaba a los judíos y odiaba al tío de Esther, que él no sabía que era tío de Esther, porque era un hombre recto y hablaba palabra de Dios y tenía el temor de Dios, y a pesar de quien fuera la persona, él le hablaba la verdad, había pagado el precio y había tomado esa decisión de ser ese mensajero de Dios. Se da cuenta que hay un complot y que se está armando dentro del reino. Habla con Esther, le cuenta que van a acabar y van a aniquilar a todos los judíos. Entonces le dice Mardoqueo, tienes que hacer algo. Y Esther le dice, pero tú sabes que yo no puedo ir delante del rey si él no me llama. Deciden los dos que van a tomar una acción, y ella dice, bueno, van a orar y ayunar por 3 días. Y yo también lo haré. Y efectivamente ella va ante el rey, le concede lo que ella le está pidiendo, y así como vemos en tantas historias de lo que pasa con los que se van en contra del pueblo de Dios, es que la misma soga que había preparado Amán para quitarle la vida a Mardoqueo es el que el rey usa contra él para castigarlo y quitarle su vida. Mardoqueo simboliza la persona del Espíritu Santo, que conoce, que sabe, que revela, que da dirección, que enseña. Esther simboliza la iglesia, a ti y a mí, para que seamos atentos a la voz del Espíritu Santo y hagamos lo que Dios diga. ¿Por qué esta porción? Porque Colombia estamos en un tiempo peligroso. Sí, es verdad. Estamos estaba leyendo un artículo del Espectador. El artículo del Espectador decía que en la historia de Colombia no habíamos estado en un tiempo como estamos ahora, en que curiosamente, habiéndose trabajado un acuerdo de paz, era cuando más dividida estaba la nación. Y decía que estaba la nación como en 2 partidos, en 2 direcciones, en 2 filosofías. Y entonces, dentro de lo que estaba hablando, yo pensaba, porque en estas traducciones de esta porción nomás que dice, Mardoqueo le dice a Esther, si ahora te quedas absolutamente callada, esa es la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, si ahora callas, si no dices nada, tú y la familia de tu padre morirán. La misma en la Biblia latinoamericana, porque si permaneces callada en este tiempo, y la última traducción, si callas en un tiempo como este. Entonces yo me acordaba de lo que Dios me había hecho el año pasado para este tiempo. Y este año lo que me ha dado es ahora el tiempo. Ya llegó. Ya tenemos que hacer algo, ya tenemos que accionar. La otra porción que me dio fue de Romanos 13, versículo 11. Y Reina Valera dice, y esto,
conociendo el tiempo. Qué tan importante es que como iglesia y como hijos de Dios seamos entendidos. Esta mañana decían aquí, entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque como tenemos al Espíritu Santo que nos revela y nos guía, y esa urgencia que sentimos dentro de nosotros, sin estar atemorizados, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que revela, el que nos prepara, el que nos dice qué hacer, nos da las estrategias y tenemos la certeza de las promesas de Dios. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. En otra traducción dice, conocen ustedes además el momento especial en que vivimos, que ya es hora de despertar del sueño. En Dios habla hoy dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Que sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Nueva Traducción Viviente dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que el tiempo se acaba. Y la Nueva Versión Internacional, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Teniendo esto en cuenta y sabiendo la realidad que estamos viviendo en nuestra nación, ¿qué vemos que debemos hacer? Hemos estado haciendo algo muy importante, que es una dirección de acción. ¿Qué acción hemos tomado como iglesia, como misión? Yo diría la nación entera. Me han oído decir muchas veces que en estos 42 años de ministerio aquí en Colombia, nunca había presenciado ni había vivido el mover tan grande, la movilización nacional unida de oración en la iglesia de Jesucristo. No es solo en Misión Suramérica. Es en la iglesia de la nación, una oración unida. Yo nunca había visto esto. Y yo sé que es porque en el espíritu de la iglesia está la conciencia de saber que este tiempo es un tiempo como lo que vivía Esther, de peligro. Lo que explicaba ahora el pastor Darley es verdad. Porque estas votaciones de ahora son en preparación a algo que más adelante ya lo vamos a ver con más claridad. Entonces la primera acción de tomar es la oración y el ayuno, que es lo que hemos estado haciendo. Recuerden que esta semana el volante de 24/7 ayuno y oración por Colombia con los blancos de oración se llama Hacia el Trono de la Gracia. Está completamente enfocado hacia este momento de gobierno, sobre la condición política, cómo orar con, ustedes saben, es solo porciones de la Biblia, todo es bíblico. Y Esther entonces cuando dice, ve y reúne a los judíos en Susa y ayunen por mí 3 días y yo también ayunaré. Entonces primero nosotros tenemos que seguir con ayuno y oración, eso no puede parar. No puede parar el ayuno de oración. Vi que están nuevamente pasando las tablas. Todos los domingos seguiremos pasando para que tú te apuntes ese ayuno, esa oración en el tiempo que puedas, en los días que puedas, pero lo importante es hacerlo. Si tienes compañeros de oración que se están despertando por las mañanas, no bajen la guardia, no se cansen. Es ahora el tiempo. Tienes que ser consciente del tiempo en que estamos viviendo. Todo pastor, todo líder, todo hijo de Dios, es tiempo de ayunar y de orar. Hay urgencia de salvar nuestra nación de lo que estamos viendo que está sucediendo. Segundo, para este accionar, dirección de acción. Segundo, es tiempo ahora de los que podamos participar en las elecciones próximas. Saben que si oramos y ayunamos, eso es una parte importantísima de nuestra responsabilidad. Pero como ciudadanos colombianos, y el error que ha habido en la iglesia en general, es decir, como somos ciudadanos del cielo, ya ser colombiano no tiene validez. Tiene validez. Porque Dios no nos puso en el cielo, nos creó y nos puso sobre la tierra geográficamente y nos hizo nacer dentro de una nación. Así que soy también ciudadana colombiana.
Y por consiguiente yo tengo no solo privilegios, sino responsabilidades con mi nación. Esa es la segunda parte de la acción que debemos tomar. Como hijos de Dios tenemos este privilegio porque Él nos puso aquí, y como ciudadanos también la responsabilidad. El diario El Espectador decía esto: si algo tiene garantizado el debate político que se dará en las urnas en esas dos fechas, o sea, refiriéndose al 11 de marzo y luego para presidente el 27 de mayo, es un capítulo en la historia de Colombia. Por primera vez después de 50 años de guerra, el país verá a exguerrilleros participar en política, pero también se enfrentará a uno de los escenarios más polarizados en términos electorales, paradójicamente por esa misma razón, por la firma de un acuerdo de paz. Yo diría por la firma de un acuerdo de La Habana. Se hace una decisión trascendental para el inicio de lo que podría denominarse una nueva era colombiana. Ese es El Espectador. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo y percibimos los tiempos y lo que está pasando y lo que Dios tiene para Colombia, ¿quieres tú que esta nueva era colombiana para Colombia, que Él llama era colombiana, nueva era colombiana, cómo quieres tú que sea esa nueva era colombiana? Y tú y yo no podemos ser ajenos y solo mirar. ¿Recuerdan esa proyección que pasé en que, bueno, hay una de Einstein y hay otra de Martin Luther King Jr., en que están diciendo que hablamos y decimos, pero solo miramos lo que está pasando y no intervenimos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos dos armas poderosas. Uno, la oración y el ayuno. Y dos, de poder participar votando. Eso es supremamente importante. ¿Por qué votar? Esta votación, en estos días estaba hablando, anoche también estaba con los jóvenes y tuvieron unas preguntas excelentes que me hicieron acerca de cuál es la posición que debemos tomar nosotros. ¿Qué lugar como hijos de Dios debemos ocupar dentro de esta responsabilidad que tenemos de votar? Y les explicaba que estas votaciones, los medios de comunicación, aún estoy recibiendo mucha información en las redes sociales, quieren distraer la importancia de lo que es esta votación del 11 de marzo. Porque sí, no se está votando por el presidente, pero se está votando por el Congreso. ¿Y saben qué pasa en el Congreso? Con el Senado y la Cámara de Representantes, ahí establecen todas las ¿qué? Leyes. ¿Qué era lo que el pastor nos estaba hablando ahora de la ley civil? Que nuestra ley civil de la nación tiene que estar de acuerdo con la ley de Dios. Porque dice en Isaías que Dios es ¿qué? Él es justo juez, Él es legislador y Él es rey. Y si es rey, quiere decir que Él tiene un gobierno, porque no puede ser rey sin gobierno. Y si tiene un gobierno, ese gobierno se rige por leyes. La ley de Dios está aquí escrita, es muy clara. Esta ley de Dios tiene que ser la que rige la ley civil de una nación. Porque el gobierno de Dios, que fue lo que dijo Jesús, hágase tu voluntad en la tierra, geográficamente, como es en el cielo. Y todo lo creó Dios. Todo fue creado por Dios. Todo es en Él. Todo existe en Él. Y todo existe por Él. Qué importante es poder entender entonces lo que dice Proverbios 14:34. La justicia enaltece una nación, mas el pecado deshonra a las naciones. ¿La justicia de quién? ¿Del hombre? No, porque el hombre, en nosotros mismos no tenemos justicia. La única justicia verdadera es la de Dios.
Lo que está diciendo aquí Proverbios, hay tantas porciones en la palabra de Dios que hablan de gobierno. La justicia de Dios es la que enaltece una nación. ¿Y qué dice? Que cuando gobierna un justo, un hombre justo, ¿qué pasa con la nación? Hay paz, hay gozo. También lo dice Proverbios. Hay paz, hay gozo cuando el justo gobierna. Entonces la palabra de Dios sí habla acerca de personas cristianas que estén dentro de las instituciones de gobierno de una nación, por supuesto. Si no, él diría, yo soy el que hago, yo soy el que rijo todo y ustedes, no, pues de una vez me los llevo para el cielo porque ¿qué hacen aquí? Hay un propósito con la iglesia. Y es que en todas las esferas donde Dios nos haya puesto, haya influencia, no de Marcela Arboleda, de Macmillan, sino influencia de quien yo represento, que es el Rey de Reyes y el gobierno del cual yo soy embajador. El reino de Dios sobre la tierra. Si eres ama de casa, si eres estudiante, si eres empresario, si eres hijo de familia, donde sea que Dios te tenga viviendo en la dimensión en que estés en tu vida, ese lugar es donde tú debes ocupar, tomar tu lugar de influencia de reino de Dios. Todo lo que nos han estado explicando. Bueno, entonces, si vamos a votar, yo quiero volver a explicar. La semana pasada me alegré mucho que tantos entendieron, pero quizás este domingo haya personas que no estuvieron la semana pasada. ¿Por qué? Porque es que están mandándonos tantas cosas por las redes, tantas cosas, y usan una palabrita de verdad, pero el contenido de lo que explican no es verdad. ¿Para qué? Para causar confusión. ¿Para qué? Para que si tú votas mal, anulan tu voto. O para desanimarte y digas, ay, ¿para qué voy a votar tanta cosa? Yo no entiendo todo lo que está pasando. Es muy sencillo. Vamos a votar por un representante del Senado y un representante a la Cámara. Muy sencillo. Vamos a encontrar que dentro de ese tarjetón general, no sé si lo tengas a la mano, el tarjetón general del Senado y el de la Cámara para que puedan ver. En ambos tarjetones, tanto el Senado como la Cámara, vamos a ver dos maneras en que se están mostrando. No sé si alcancen a verlo. Bueno, si ven aquí a mano izquierda que dice mira, hay unos así que no tienen, ese sí tiene números. No, a la izquierda de ese está Colombia Justa Libres y también por ahí debe estar... No, sí, ahí está, pero también, a la izquierda que dice FARC, esos dos, y hay otros dos que no son todavía partido político, porque según la votación que saquen ahora, tiene que haber en el Senado 500,000 votos para que ya pueda ser un partido político. Esos solo tienen un logo, no tienen más. O marcan el león, o marcan la flor de FARC, o Somos también está así, y hay otro que no recuerdo el nombre. Creo que son cuatro grupos. Pero los demás que sí son partidos, gracias, súper, muchas gracias. Pero los demás que sí son partidos, como el liberal, el conservador, el MIRA, se dan cuenta que, por ejemplo, el MIRA es más fácil, o el liberal que está debajo del rojo, a la derecha del logo tienen números. Fíjense que, miren dónde está MIRA, el azul. A la derecha hay números. A la izquierda está Colombia Justa Libres. No hay números. Eso es lo que les estoy explicando. Entonces, para que no nos vayamos a confundir y sepamos que cuando no hay números es porque ellos están todavía en el proceso de convertirse en un partido político. Por eso solo se marca el logo. Si estás
votando por liberales, por conservadores, todos los demás, Partido Verde, que sí tienen, el Centro Democrático, que sí tienen números, es porque tienes que marcar el logo y el número. ¿Listo? Muy importante. Estamos recomendando, y eso es para el Senado como también para la Cámara de Representantes, para ambos. Estamos recomendando llevar, cada uno puede, un marcador permanente. Déjame aquí un momentico. Hay personas que han dicho, nunca se me había ocurrido, pero eso lo han dicho, y en las capacitaciones que han hecho, han explicado. Si tú vas y votas por cualquier partido que vayas a votar ahí, y no votas por FARC, pero te da tanta rabia que escribes algo allí, anulas tu voto. Curiosamente no dicen eso contra otro de los grupos, ¿no? No dijeron eso, no advirtieron que si decían algo contra Somos o Colombia Justa Libres. Pero sí dijeron que si se escribía cualquier expresión de rabia, de crítica, de juicio, de contra, en ese cuadrito que no tiene números, contra FARC, nos anulan el voto, por favor. No se les cuenta a ellos, no lo anulan a nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay otras dos maneras de votar. El voto en blanco y abstenerse a votar. ¿Por qué digo que es otra manera de votar? Porque estás votando. Cuando tú te abstienes de votar, tú le estás dando ese voto a cualquier otro partido que vaya a sacar la mayoría. Digamos que la izquierda está muy fuerte y que eso le va a permitir tener menos oposición para poder salir adelante más. Anoche me decían una pregunta a los muchachos, es excelente las preguntas, y una era, ¿por qué no votar por la izquierda? Bueno, por supuesto, cualquiera tiene la libertad de votar. Inclusive la semana pasada cuando leímos el comunicado de parte de la Federación de Iglesias, Comunidad Cristiana de Fe, Misión Suramérica, que enviamos como cuerpo gobernante de esa federación el equipo apostólico, dijimos por qué como misión estamos apoyando Colombia Justa Libres. ¿Por qué? ¿Quiere decir que todo miembro de toda iglesia, comunidad cristiana de fe, tiene que votar así? Por supuesto que no. Estaríamos yendo no solo contra la ley colombiana, sino contra la ley de Dios. Lo que acaban de oír al pastor Darley explicar. Pero estábamos diciendo que por ver cómo es que está organizada, en este momento se llama un movimiento, sobre los principios del reino de Dios. No solo es que decir que son cristianos, es el concepto del reino de Dios, que hay un cuerpo que se llama Consejo Superior de Ancianos, que son personas que han sido escogidas 26, creo, a nivel nacional, para velar por la dirección del partido y de aquellos que son candidatos dentro del partido, con el compromiso, además los candidatos con el compromiso de ser capacitados y entender todo esto que estamos hablando de discipular la nación, que es el reino de Dios. ¿Cómo es que Dios habla de su gobierno bajo la visión del reino de Dios? Porque si nosotros no estamos entrenados a ver las cosas como Dios las ve, lo que Cristian compartía esta mañana, que era su oración durante la alabanza, es que tú y yo tenemos que aprender a ver la condición del mundo, de nuestra nación, de nuestra vida, a través de los ojos de Dios. Y eso es cómo tener la visión, de ver el cosmovisión, de poderla ver como Dios la ve. Por eso nos referimos a una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión humanista, ni comunista, ni socialista, ni atea, sino bíblica, con los principios del reino. Bueno,
El voto en blanco hace lo mismo, es el mismo logro. Se logra dar un voto más, una oportunidad más, una posibilidad más a un partido que pueda no tener oposición, y eso es muy peligroso. Solo quiero destacar dos palabras. Los muchachos, yo los oigo decir mucho y yo lo decía también, que siempre nos están adoctrinando. Y si buscamos la definición de ese verbo adoctrinar, es muy sencillo. Inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. No es más. No es forzar, no es obligar. Y yo pensaba, bueno, a mí me están adoctrinando desde que soy hija de familia, y en el colegio, y en la universidad, y en la iglesia. En toda parte nos están adoctrinando, pero no para mal. Porque ha cogido una connotación negativa la palabra adoctrinar. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, cuando informamos, cuando enseñamos, cuando nos permiten darles información mucho más amplia de lo que quizás podamos conocer solo por los medios, o aún para ampliar la palabra de Dios misma, todo eso es adoctrinar, es enseñar, es capacitar. Es inculcar en alguien determinadas creencias, ideas. Y la palabra adoctrinar, uno de sus sinónimos es instruir. Y vemos que Proverbios nos dice que debemos instruir al niño para que cuando sea viejo, mayor, ya haya crecido, no se aparte jamás de esos principios en su vida. Entonces no se dejen como intimidar con decir, es que usted me está adoctrinando. No, yo le estoy instruyendo, yo le estoy educando, yo le estoy compartiendo lo que es una cosmovisión bíblica. ¿En qué se basa una cosmovisión bíblica? Es en la revelación de quién es Dios. No son una cantidad de leyes y no escoger, porque la Biblia dice también que si tú coges solo la palabra escrita, es una palabra muerta. Es una cosmovisión bíblica dependiendo de la revelación de Dios mismo, que Él existe, que hay un propósito, hay un sentido en Él, hay una sola verdad que es la de Él. Conclusión, lo que hablábamos de este año, un año de un inicio nuevo sobre Colombia, porque estamos hablando sobre nuestra nación, que sí que estamos en un tiempo peligroso, pero sabemos que Dios ha llamado a su iglesia para siempre ser, así como Esther, la solución de que no nos quiten los derechos a la iglesia aquí, que la misma nación pueda caminar en la verdad de Dios y la justicia de Dios, en la moral de Dios. Tenemos que rescatar todos estos valores. Y ahora es el tiempo, es ahora que Dios nos ha llamado. De creer, es ahora el tiempo de levantarnos de ese sueño, es ahora el tiempo de declarar y proclamar. Esta mañana hubo un mover bellísimo y el Señor nos llevó a proclamar y a declarar en otra medida con el sonido que dice la palabra de Dios. Habla de los sonidos que salen de las naciones. Ese portón ya se abre, ese portón trae un rompimiento y una victoria. Estoy hablando específicamente sobre Colombia. Entonces ponte de pie ahora y vamos a terminar haciendo una declaración. La porción a que me refería esta mañana está en Reyes, cuando el profeta Elías le decía a su siervo Eliseo, se oye el sonido, se oye el sonido. Yo quiero que declaremos hoy que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, oímos el sonido. ¿De qué? De lo que Dios está haciendo. No vemos todo lo que Él está haciendo. Esta mañana nos da un ejemplo el pastor Darley. No vemos todo lo que Dios está haciendo, pero tenemos que creer, tenemos que pararnos firmes y no solo dirigirnos y atemorizarnos solo por lo que estamos viendo, porque es que Dios es más grande que las circunstancias, mucho más grande. Y la fe es que yo creo en lo que no veo, pero espero recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho,
Por eso digo que la cosmovisión bíblica es la revelación de quién es Dios. Él es fiel. Él no miente, Él promete, Él ha dicho que las naciones son de Él. Entonces pidámosle esta nación de Colombia y creyendo que va a ser una nación donde se establezca del todo el reino de Él. Y quiero que declaramos, yo oigo el sonido de un torrentoso aguacero del Espíritu Santo que está viniendo sobre Colombia. Yo declaro que la iglesia en Colombia se levanta y se despierta de su sueño. Yo declaro que la fuerza de la oración unida en Colombia está trayendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo declaro que la iglesia en Colombia, que los creyentes somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de esta nación para votar. Y Espíritu Santo, declaro la revelación que viene de ti para darnos sabiduría para votar y para hacer lo que debemos hacer. Declaro, es ahora el tiempo. Declaro, es ahora el tiempo para mi familia, para mi vida, para las generaciones, para mi nación, para Colombia. Es ahora el tiempo. Y yo declaro, es ahora mi tiempo de creer, de levantarme, de declarar y de proclamar. Y termino con lo que Randy decía. Atrévete a hacer lo que nunca has hecho, para que puedas ver lo que nunca has visto. Y declaremos juntos, yo declaro que me atrevo a hacer lo que nunca he hecho, para ver lo que nunca he visto. Aleluya. Para ti, Señor, toda la gloria.